¿Para qué sirve una iglesia? La segunda parte de los días se lo había prometido. ¿Okay? ¿Qué hicimos la vez anterior? La vez anterior nos ocupamos en examinar lo que una iglesia no es y para qué una iglesia no es. Y lo hicimos basados en la idea de que podemos definir algo usando dos formas, diciendo ya directamente lo que pensamos que es, pero se nos hace mejor si primero decimos, bueno, ¿qué no es? ¿Verdad? ¿Qué no es? Porque las cosas no pueden ser y no ser, no pueden ser y no ser a la vez, porque es una contradicción. ¿Okay? Y empezamos a decir lo que la iglesia no es. Y para darles un repaso, ¿verdad? Dijimos que la iglesia no es una institución de salvación. La gente no se salva por pertenecer a una iglesia en particular. La salvación viene única y exclusivamente por medio de Jesucristo. Dijimos también que la iglesia no es una agencia política. El Estado tiene sus funciones, la iglesia tiene sus funciones. El Estado tiene sus responsabilidades, la iglesia tiene otras responsabilidades. El Estado está para proteger a la ciudadanía y garantizar su seguridad personal. La iglesia tiene otro derrotero que es garantizar la salvación del alma y el espíritu de la gente. Ahora, cuando el Estado se convierte en perseguir a la iglesia, o el que persigue a la iglesia, perseguidor de la iglesia, aunque la Escritura dice que debemos obedecer a las autoridades, la iglesia tiene la prerrogativa entonces de decir, bueno, ¿a quién vamos a obedecer? ¿Obedecemos a Dios? ¿Obedecemos a los hombres? Ustedes recuerden la historia de Pedro, ¿verdad? Y Juan, que dijeron, las autoridades judías le dijeron, les prohibimos a que ustedes sigan hablando en el nombre de Jesucristo. ¿Y qué dijeron Pedro y Juan? Qué bonito, ¿verdad? Pues que ustedes nos están poniendo a escoger en hacer lo que ustedes nos dicen o hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y ahí es donde la iglesia y el Estado empiezan a chocar. Dijimos también que la iglesia no es, ¿verdad?, un instrumento de reforma social. Hay muchas iglesias que están metidas en la cuestión del social justice y de la justicia social y todas las cosas. La iglesia no tiene nada que ver con eso. Eso no quiere decir que la iglesia no pueda ver las injusticias que se cometen, ¿verdad? Y la iglesia pueda aportar el mensaje bíblico a las circunstancias en que se están desarrollando en ese momento. Así que la iglesia tampoco es una audiencia pasiva. ¿Por qué? Porque la iglesia está para estimular el pensamiento, para revolver las emociones de la gente, para mover la gente en su voluntad a la acción. La iglesia es la institución que debe sonar la alarma y el llamado al arrepentimiento y convocar una fe activa en Jesucristo. Y por último dijimos que la iglesia no es el reino de Dios. Pertenece al reino de Dios y la iglesia es un agente que lleva el reino de Dios a las personas e invita a la gente y les explica a la gente cómo entrar en el reino de Dios que ya vino, que ya está aquí. Vino con el Rey, vino con Cristo Jesús. Hoy vamos a mencionar 5 cosas que la iglesia sí es. ¿Okay? En primer lugar, vamos a decir que la iglesia es el idealismo de Jesucristo en acción. La iglesia es, repito, el idealismo de Jesucristo en acción. Jesucristo combinó en proporción perfecta su idealismo y la practicidad del idealismo. Porque su ejemplo
y sus enseñanzas fueron perfectamente armonizadas con el ideal que él trajo y que él nos inculcó. Ahora, nosotros sabemos que el Señor ascendió a los cielos, pues se quedó la iglesia, nosotros. Así que Jesús encargó a la iglesia para que la iglesia promueva el idealismo del Señor. Y nosotros que constituimos el cuerpo de Cristo, sabemos que no somos muy constantes en nuestras acciones con respecto al reino, ¿verdad? Somos un poquito medios descuidados y un poquito menos medios imperfectos. Pero la iglesia está hecha de discípulos. ¿Y qué son los discípulos? Aprendices. Todos nosotros aquí estamos en un proceso de aprendizaje o de discipulado. Así que los discípulos o los creyentes, tú y yo, representamos el idealismo de Cristo en acción. Si alguien pregunta, ¿y el cristianismo funciona? ¿Qué tú vas a decir? Ven y mira. Ven y ve con tus propios ojos. La iglesia no proclama haber alcanzado la perfección del idealismo de Cristo, pero se va a encontrar dentro de la iglesia un esfuerzo genuino, un esfuerzo honesto para alcanzarlo. En Filipenses capítulo 3, versos del 10 al 12, dice, lo he perdido, el apóstol Pablo, lo he perdido todo con tal de conocer a Cristo, de experimentar el poder de su resurrección, de tener parte en sus sufrimientos y de llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero llegar a resucitar de entre los muertos. No quiere decir que yo ya lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto, pero sigo adelante, trabajando para poder alcanzar aquello para lo que Cristo Jesús me salvó a mí. La iglesia sigue empujando, la iglesia sigue en desarrollo. Mientras tú y yo estamos en el proceso de crecer, madurar y ser perfeccionados por el Señor en nuestras imperfecciones, nosotros somos el agente que el Señor Jesucristo utiliza para comunicar su idealismo. La iglesia comunica su idealismo, por ejemplo, ante relaciones que están tensas, porque ejercita el perdón. En la necesidad, porque la iglesia ofrece ayuda. En una atmósfera de amor, la iglesia consigue soluciones a los problemas. La iglesia abunda en dádiva sacrificial, compasión para el pecador y testifica del poder salvador de Jesucristo. En segundo lugar, la iglesia es un grupo dinámico de creyentes en Cristo. Repito eso, la iglesia es un grupo dinámico de creyentes en Cristo, porque la iglesia es mucho más que un número de miembros agregados. Es el cuerpo de Cristo, lo cual connota que la iglesia es un organismo comparado al cuerpo humano. La iglesia es más que una organización. Sí, la iglesia usa la organización, pero la iglesia no es la organización. Una organización consiste en partes que se relacionan entre sí y trabajan juntas para un dado fin. Pero un organismo consiste de partes vivas que son necesarias para completar la vida y el funcionamiento del todo.
Así que las personas, las partes, así relacionadas con cada una, forman un grupo dinámico que es el cuerpo de Cristo. Una iglesia del Nuevo Testamento representa unión. El individuo no pierde su identidad. Tú y yo, como miembros individuales dentro del cuerpo, no perdemos nuestra identidad. Pero sin embargo, aunque no perdemos nuestra identidad, llegamos a ser más que un individuo o una parte o un miembro del cuerpo en virtud de ser una parte viviente. Tú y yo somos una parte viviente de todo el cuerpo, que es la iglesia en unión con el Cristo vivo. El poder de la iglesia emana de Jesús, quien la hace crecer y permanecer como un grupo dinámico, como un organismo. Lucas capítulo 13, verso 19 y Mateo 13, 33 dice: el reino de Dios se parece a una semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerto. Creció y se convirtió en un árbol grande, y en sus ramas las aves hicieron sus nidos. Y les dijo también: el reino de los cielos es como la levadura que una mujer toma para hacer pan. Luego la mezcla con 3 medidas de harina y leuda toda la masa. Así que la iglesia es un grupo dinámico de creyentes en Cristo. En tercer lugar, la iglesia es una comunidad de amor. La iglesia es una comunidad de amor. Oh, qué lindo. A mí me hacía falta el compañerismo que tuvimos esta mañana. Estaba todo el mundo sonriente, estaba todo el mundo entusiasmado, estaba todo el mundo alegre, estaba todo el mundo motivado. Hermanos, el compañerismo no es un lujo para la iglesia. El compañerismo es una necesidad. Es una necesidad. Se han visto probablemente en YouTube o por ahí la ilustración de que hay un fuego, hay varios carbones que están encendidos en el fuego, pero alguien viene y coge y separa el carbón al parte. ¿Y qué le pasa al carbón que está aparte y no está siendo parte del grupo de los carbones que están prendidos? Se enfría. Mientras los demás siguen calientitos aquí haciendo su función, este deja de funcionar y se apaga. Así pasa en el compañerismo de la iglesia. ¿Qué pasa con nuestras ciudades modernas? ¿Qué pasa con nuestras ciudades modernas? En la ciudad moderna se enfatiza más la independencia que la interdependencia de los seres humanos. Covey dijo que había un continuo. Stephen Covey ya falleció. Es el famoso creador de los 7 hábitos de la persona que tiene éxito. Stephen Covey dijo que hay un continuo en la madurez y la creación, el crecimiento del ser humano. Cuando nace es completamente dependiente, pero se espera que empiece a crecer y a desarrollarse hasta que se convierte en independiente. Pero una vez llega a ser independiente, entonces hay otro proceso para llegarse a convertir en interdependiente. Y cuando se llega a la interdependencia, se ha llegado a la madurez. Sin embargo, aún las ciencias sociales aceptan la verdad de que el ser humano es básicamente un ser cooperativo.
El ser humano no fue creado para vivir en soledad. Y eso no hay que ser un genio para saberlo, ¿no? Porque Dios nos los dijo desde el comienzo. Dios creó a Adán. ¿Y cuál fue lo próximo que le dijo él? Dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer una compañía. ¿Y creó a quién? A Eva. Ayer estábamos hablando, Jesús Omar, Gaby y yo, acerca de ese relato bíblico y estaba bien interesante porque Dios creó a Adán y Dios nombró a Adán, le dio nombre a Adán. Y luego mandó a Adán a que le clasificara los animales, las plantas y todo, y le pusiera nombre. ¿Ah? Y luego, cuando Dios le trajo a Eva, ¿quién le puso el nombre a Eva? Adán le puso el nombre a Eva. Eva no se puso el nombre a ella misma. Ok, eso no es nada contra la mujer, ¿verdad? Y no vaya a caer chinche ahora a mí. ¿Qué? ¿Okay? Pero la palabra comunidad indica interés común, enlace, actividad, cooperativa. Una iglesia del Nuevo Testamento es la mejor expresión de comunidad conocida por el hombre. No existe. Por eso el marxismo, el socialismo y el cristianismo no mezclan. Porque el socialismo y el marxismo se presentan como una alternativa a la iglesia. En otras palabras, sustituir a la iglesia mediante la comunidad, el aspecto comunitario. En el marxismo y en el socialismo, el individuo no vale nada. Tú eres y yo somos un número más de la masa. Para el marxismo y para el socialismo es la masa la que importa. El individuo no es importante. Y todo lo que quiere sustituir a Cristo, bíblicamente hablando, es anticristo. Por eso el marxismo, el socialismo, persigue a la iglesia cristiana, porque la iglesia cristiana es un estorbo para esa sociedad utópica que ellos quieren crear, pero no tienen poder para crearla. ¿Saben por qué? Porque no es natural en el hombre caído llegar a ser lo que ellos quieren que el hombre sea. Es solamente la vida transformada por Jesucristo que puede producir individuos que pueden vivir perfectamente en cooperación y en unidad. La iglesia a veces confunde o se confunde a la iglesia, debo decir, por una institución. Nosotros no somos una institución. Nosotros somos un compañerismo. Y cuando estuvimos estudiando sobre la iglesia los miércoles aquellos, ¿se acuerdan? Durante la pandemia, le dimos énfasis al compañerismo. La iglesia es una verdadera iglesia. Cuando cada uno de nosotros, como miembros de la iglesia, vivimos en una plena unión con Jesucristo. En Juan capítulo 15, verso 4 dice, Jesús dice, sigan unidos a mí y yo seguiré unido a ustedes. Así como una rama no puede dar fruto por sí misma, separada de la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si están separados de mí.
En cuarto lugar, la iglesia es una servidora de la humanidad. Ustedes recuerdan la historia de Pedro, que fue obediente al Espíritu de Dios y fue a ver a Cornelio, ¿se acuerdan? Y fue a testificarle de Cristo a Cornelio. Y básicamente Pedro, todo lo que dice el Nuevo Testamento sobre Jesucristo, lo hace, lo sintetiza, lo pone todo junto en un momento. Y en Hechos capítulo 10, verso 38 dice Pedro a Cornelio: Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y él anduvo haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Habrá una mejor definición de la actividad de la iglesia que esa? Llena del Espíritu Santo, con poder, haciendo el bien, sanando a los oprimidos por el diablo. La iglesia que no ministra a las necesidades humanas ha abandonado su misión, ha abandonado al Nuevo Testamento, ha abandonado el patrón de las iglesias del Nuevo Testamento. En Mateo 25:40 dice: yo, el Rey Jesús, dice, le responderé todo lo que hicieron a mis hermanos necesitados, a mí me lo hicieron. En quinto y último lugar, la iglesia es una escuela de Cristo. Todo lo que Cristo hizo y dijo tiene valor de enseñanza. Mateo capítulo 9, verso 35 dice: Jesús recorría las ciudades y los pueblos de la región, enseñando en las sinagogas, predicando las buenas nuevas del reino y sanando a la gente de sus enfermedades y dolencias. La iglesia es una iglesia que enseña. Jesús, recuerden, llamó a sus seguidores discípulos. Es decir, aprendices, estudiantes. Tú y yo somos estudiantes en la iglesia. La iglesia es una escuela. Todo tipo de enseñanza en la iglesia es de un valor incalculable. Venimos a la iglesia, venimos a alabar, a cantar, a pasarla bien, a sentirnos chévere, a cumplir, etcétera. Lo principal para lo que venimos aquí es para aprender. Para eso es la iglesia. Venimos a la iglesia para aprender. Venimos a la iglesia para ser enseñados. Una iglesia está en su mejor momento y va a producir los más ricos frutos cuando lleva a cabo un programa de enseñanza y de adiestramiento bien organizado bajo un liderazgo competente y consagrado. Yo vi muchas iglesias y he visto muchas iglesias que tienen más gente que nosotros. Más gente que nosotros, mucha más gente que nosotros. Y obviamente igual que nosotros tienen un pastor.
Hermano, pero la persona que se sube ahí arriba a hablar y a enseñar, wow, no hay una verdadera enseñanza bíblica. No hay una verdadera enseñanza bíblica. No hay un verdadero liderazgo competente y consagrado. Eso no es decir que yo soy el más competente y más consagrado que exista. Vamos a hacer esa aclaración. Pero como pastor yo necesito ser competente y consagrado para ustedes. Por ustedes. Porque esa es mi misión, ese es mi llamado de parte de Dios. Y asegúrame que cuando yo le digo a ustedes las cosas son lo que la palabra de Dios dice y la interpretación correcta que se pueda tener en un momento determinado. Y si mañana tengo que corregir algo, tengo que ser honesto y sincero. Yo le dije que esto era así y después el Señor me mostró que yo estaba mal y el Señor dice que es de esta otra manera. Tiene que haber integridad en la vida del que enseña la palabra de Dios. La iglesia funciona como una escuela. De lunes a viernes, nuestros hijos van a la escuela de por allá. Pero el domingo para tus hijos, la escuela es esta. La escuela para ti es esta. ¿Y sabes qué? Aquí nunca te gradúas. Aquí vas a ser un estudiante perpetuo. Y yo solamente puedo hablar del lado acá, no del lado allá de la eternidad, ¿verdad? Pero mientras estemos aquí vamos a estar aprendiendo. Somos discípulos, somos aprendices. Ya cuando lleguemos a la presencia, dejemos este cuerpo y nos vayamos a la presencia del Señor, yo creo que todavía vamos a estar aprendiendo. Esa es mi opinión, no que tenga una base bíblica para decirlo. Pero yo creo que sería bien aburrido no aprender más. La iglesia funciona como una escuela cuando hace uso de las situaciones de la vida con el propósito de enseñar, con el propósito de aprender. Jesús usó los milagros de sanidad, no solo para aliviar a los enfermos, pero también para revelarnos a Dios el Padre. La vida presenta problemas. Y podemos hacer como la canción, problemas presenta la vida, ¿no? ¿Usted conoce alguna vida sin problemas? Hay problemas hasta para nacer. Es duro nacer. No nos acordamos. Pero es una lucha para nacer. La vida siempre presenta problemas. ¿Y qué pasa? La iglesia es la escuela donde las respuestas a esos problemas deben ser encontradas. Conclusión. Hemos visto, entre otras cosas, que la iglesia es el idealismo de Jesucristo en acción. Que Jesús encarga a la iglesia de promover su idealismo. Que la iglesia es un grupo dinámico de creyentes en Cristo. Que somos más que una organización. Somos un organismo vivo. Es una comunidad de amor,
La iglesia es una comunidad que sana y que responde a las necesidades humanas. Y la iglesia es una escuela de Jesucristo. Todo tipo de enseñanza dentro de la iglesia es incalculable el valor que tiene. Venimos aquí a la iglesia no para cumplir, no para ver a fulano, ciclano y esperancejo, no porque esto, aquello, lo otro. Venimos para aprender y venimos para ser enseñados. Venimos para crecer, venimos para madurar. Venimos para disfrutar de la verdad revelada por Dios. Esa verdad nos hace verdaderamente libres. La iglesia es Cristo en palabra y en acción por medio de los creyentes, por medio de ti y por medio de mí. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque ya sabemos lo que la iglesia no es, pero ahora estamos aprendiendo lo que sí la iglesia es. Gracias porque todo esto no viene de la teología o del discurso humano o la filosofía humana, sino que esto está basado en tu palabra, lo que tú has revelado, tu revelación, Señor. Permítenos como cuerpo tuyo, Jesús, que podamos ubicarnos, que podamos saber lo que no somos para no perder el tiempo ni las energías en lo que no somos, pero sí ubicarnos también en saber lo que somos para entonces poner nuestras energías, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestro empeño, nuestra mano en el arado, en aquello que sí somos como pueblo tuyo. Espíritu Santo de Dios, por favor, recuérdanos estas cosas. Guíanos a toda verdad, porque esa reconocemos es tu función y nosotros confiamos en ti. Ahora, Padre, te pedimos que tú hagas que esta semilla de tu palabra que ha sido aprendida hoy, que ha sido sembrada hoy en nuestros corazones, que crezca, que germine y que dé fruto a 100 por uno. Nos encomendamos a ti. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo, que tengan una hermosa semana. Fuerte, Él es bueno y para siempre es tu misericordia, Señor.